En la siguiente lámina me refiero muy brevemente a este señor William Herschel. Probablemente es la primera vez que muchos de ustedes oyen su nombre. Este fue otro tipo fantástico. Bueno, la historia de la ciencia está llena de unos personajes buenísimos, ¿eh? Yo los invito a que lean sus biografías. Este era un militar alemán que llegó a Inglaterra, dejó la carrera militar y se dedicó a la astronomía porque era un astrónomo de corazón, era un aficionado a la astronomía, pero la hizo su actividad principal. Puso a su hermana también a trabajar para él en los catálogos de las estrellas y los cometas y esto, y dejó su país natal de Alemania y vivió todo el resto de su vida en Inglaterra, como lo hizo Händel también, y en la misma época, por cierto. Y Herschel hizo muchas observaciones, hizo su propio telescopio, naturalmente, pero una observación que me interesa aquí mencionarles es esta, y tiene que ver con esa imagen que está ahí, aunque la imagen está equivocada, pero no voy a entrar ahorita en ese detalle. Lo importante es que para esa época, que fue 1800, ya se había dado cuenta la gente de que el color de la luz y la temperatura y cómo calienta la luz están relacionados uno con el otro. Entonces él trajo luz del exterior, del sol, como lo hizo Newton, le puso su prisma, como lo hizo Newton, para separar los colores, y puso termómetros. Dijo, a ver cuál se calienta más. Y descubrió que sí, que unos se calentaban más que otros, y había puesto un termómetro de control, como siempre lo hacen los experimentales, ¿verdad? Lo tenía al lado, y para su gran sorpresa, cuando ve el termómetro de control, ve que está más caliente que los otros. Y al principio creía que probablemente que estaba equivocado, que ese termómetro no servía, a lo mejor lo cambió, pero siempre, en todos los casos, el termómetro que había puesto más allá del rojo resultaba que se calentaba más, que daba una lectura más alta. Y entonces llegó a la conclusión de que ahí todavía había radiación, y radiación que calienta. Así descubrió la radiación infrarroja, que es una radiación que nosotros no vemos, y se amplía con eso, se abre el espectro a luces que son invisibles para nosotros. Eso fue un descubrimiento fantástico, porque entonces la radiación, la luz, no es solamente lo que nosotros vemos, es mucho más. Poco después se descubrió que algo similar pasaba del otro lado, más allá del violeta, así se descubrió el ultravioleta, y se fue abriendo más y más el espectro. Y a fines de ese siglo, que empezó con el pie derecho, con Herschel, ¿verdad?, ya estaba el espectro completo, incluso con la posibilidad de generar radiaciones, ¿verdad?, gracias a las ondas hertzianas, generar radiaciones de todas las longitudes de onda del espectro, como podemos ver en la siguiente, creo que en la siguiente. Bueno, este señor contribuyó muchísimo a que se desarrollara la teoría de la luz como un fenómeno electromagnético, como una radiación. Era un experimental fantástico, se le considera el mejor experimental que ha tenido probablemente la historia de la física, Michael Faraday, que por cierto nunca fue a la escuela, ¿eh? Eso es bueno saberlo. Y en la siguiente, entonces, está el espectro completo, desde las ondas de radio, que tienen una longitud de onda kilométrica, hasta las ondas, hasta los rayos gamma, los rayos X, que tienen longitudes de onda muy, muy, muy chiquitas, ¿no? Ahí está el espectro completo. Y eso fue gracias a todos estos desarrollos experimentales y teóricos del siglo XIX. Nuestra visión de la luz ha cambiado radicalmente. Ahora sabemos que es un fenómeno electromagnético, que es una radiación, que sí es un fenómeno ondulatorio, a pesar de lo que decía Newton, que los diferentes colores corresponden a diferentes longitudes de onda, que hay muchas longitudes de onda que nosotros no vemos, radiaciones que nosotros no vemos, pero sí se pueden detectar, ya sea por antenas de radio, ya sea por antenas de televisión, ya sea porque hay ojos de ciertos animales que detectan la luz ultravioleta que nosotros no detectamos, o la luz infrarroja que nosotros no detectamos. O sea que todo depende del tipo de detectores que tengamos. Nuestros pigmentos solamente detectan aquello que nosotros llamamos visible, pero lo que es visible para otros, para nosotros no necesariamente no es visible para otros, ¿no? Y se ha ampliado mucho el panorama y nuestro concepto, no solamente de lo que es la luz, sino de lo que podemos hacer con ella, naturalmente. Este siglo XIX sentó las bases para que después vinieran
los grandes científicos del siglo XX que descubrieron que para entender bien este fenómeno luminoso había que también introducir la hipótesis de que cuando la luz es emitida por cualquier átomo o molécula, solamente es emitida en paquetes de energía bien definida, que fue la idea de Planck, que después tomó Einstein. Ahí viene toda la teoría de la cuantización de la luz. Viene otra vez esta idea de que la luz sí tiene un aspecto corpuscular, que sí son paquetes, ¿verdad?, los que se intercambian entre los átomos, paquetes de energía. Y entonces había que hacer compatible este carácter ondulatorio de la luz que se muestra en la difracción, en todos estos fenómenos que tienen que ver con ondas, y ese carácter corpuscular de cuando la luz es emitida o absorbida por los átomos. Entonces, el siglo XX ha dado muchísimo también, mucho más a entender por la luz, pero fíjense que aún no nos ponemos totalmente de acuerdo en qué es la luz.